Buenos días tengan todos. Esta reunión dominical queremos ministrar al Señor con un canto esta mañana. Purifica, oh Dios, purifica, oh Dios, con tu fuego santo, tu templo, a los hijos de Leví, limpia para ti, purifica con fuego tu templo, Dios, purifica, con tu fuego santo, tu templo, a los hijos de Leví, limpia para ti, purifica con fuego tu templo, a los hijos de Leví, limpia para ti, purifica con fuego tu templo, Dios. Señor, queremos suplicar tu ayuda, Señor, por el Espíritu Santo en esta mañana. Te suplicamos que nos hables, Señor. Te suplicamos que nos des sabiduría y entendimiento espiritual, Señor, para que podamos entender tu palabra, Dios. Danos en esta hora, te suplicamos, Señor, sabiduría y entendimiento de lo alto, Señor, para comprender lo que tú quieres hablarnos a esta congregación, Señor precioso. Instrúyenos, Señor, instrúyenos, enséñanos, apercíbenos, Señor, háblanos de tu corazón, Señor, en este tiempo, Dios, te lo suplicamos, Señor, háblanos, por favor, Jesús, ayúdanos, Señor, enséñanos y apercíbenos, te suplicamos, precioso. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Que tu palabra salga de ti, Señor amado. Señor, que sea tu corazón, Señor. Te lo pedimos, Cristo Jesús,
como un milagro, Señor. Oh, mi Dios precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, quisiera compartirles un tema que creo que es bastante propicio para el tiempo que estamos viviendo. Hemos estado escuchando muchas voces en cuanto a esta plaga, y no es que yo voy a hablar de la plaga, no. Sencillamente he sentido que sería bueno en este punto de la historia de nuestra congregación compartirles un tema que he venido meditando ya podemos decir, por algún tiempo, y para mí es de suma importancia, dado que creo que, si bien es cierto que esta pandemia no es la que va a destruir el mundo, por así decirlo, creo que lo que ha ocurrido es algo sin igual. Las grandes ciudades están detenidas, el comercio, no hay transeúntes en las calles, todo el mundo está con temor en sus casas guardándose, y algo creo que el Señor nos está hablando, y quiero aprovechar el espíritu quizás de lo que se está ocurriendo como para compartirles un tema que ha estado en mi corazón y que tal vez es el tiempo como de avivarlo. Lo que voy a hacer es mostrarles un posible, escuchen, posible camino en el que puedan conducirse los tiempos del fin. Posible camino, general, no específico, general. Voy a tocar algunos capítulos del libro de Apocalipsis, pero lo llamaremos un posible camino que tome la iglesia en este tiempo del fin. Para abordar este tema, en realidad vamos a estarnos enfocando básicamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, pero para tocar el 13 es necesario también echar un vistazo al 12, porque el 12 es un capítulo sumamente importante en todo este esquema del tiempo del fin. Así es de que vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 12 para luego estudiar el capítulo 13. Como les repito, no vamos a ir a detalles, solamente quiero ver generalidades del capítulo 12, y del 13 sí vamos a tratar de ver algunas cositas un poco más profundas, llegando a establecer el tema de esta mañana. El tema de esta mañana son dos palabras: paciencia y fe. Ese es el tema con el que vamos a titular esta enseñanza. Bueno, pero el capítulo número 12 es un capítulo sumamente interesante. Lo que vemos en el 12 es una gran batalla. Una batalla que pelea lo que aquí se conoce como la mujer, entre la mujer y el dragón. Este dragón en el versículo 9 es llamado también la serpiente antigua, haciendo alusión obviamente a Génesis, en el inicio, donde vemos una batalla entre la mujer, Eva, y la serpiente también. Una batalla antigua donde sabemos que la serpiente tuvo una victoria relativa sobre la mujer. Digo relativa porque aquí vamos a ver la segunda batalla.
Por eso es que el versículo 9 del Apocalipsis 12 hace referencia a la serpiente antigua, es decir, nos lleva a recordar la primera batalla que hubo entre la mujer y la serpiente, donde la serpiente logra engañar a la mujer, y la mujer finalmente termina comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol que el Señor le había dicho que no comiera. No vamos a entrar en detalles en eso, pero aquí volvemos a ver otra batalla en el tiempo del fin entre la mujer y el dragón. Bueno, en aquel entonces la mujer sabemos que era una figura también clara de la iglesia, así como es una figura clara de cada cristiano. Yo creo que lo mismo en el capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos nuevamente a la mujer, quien es figura de la iglesia, y aquí creo que la principal figura es esa, la iglesia peleando contra el dragón. El dragón es una batalla de vida o muerte. En la primera parte de este capítulo nos hace una presentación de la mujer, y no voy a ver los detalles, y luego nos hace una presentación también en el versículo número 2, en el versículo 3 del dragón, y ambas sus armas, y aquí comienza la batalla. Dice, leámoslo, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y está hablando de la no prevalecencia de el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Interesante esos detalles, es arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Este verso es interesante porque este verso nos hace ver que la lucha, cuando habla de Miguel y sus ángeles, y sí, Miguel puede ser el arcángel Miguel también, pero cuando habla de sus ángeles, la palabra ángeles significa mensajeros, y aquí vemos que no está hablando de seres celestiales, sino de seres humanos. Porque la forma de vencerlo, ángeles no necesitan la sangre del cordero, hombres sí necesitan la sangre del cordero, pero estos logran vencer. Lo que yo pienso es que cuando dice echado fuera, lo que está diciendo es que esta es una victoria que nos muestra también la forma en la que el enemigo es echado fuera de cada vida, de cada vida. Este es el procedimiento para echar fuera de la influencia del enemigo en cada vida. Uno, la sangre del cordero. O sea, la sangre del cordero nos habla básicamente del perdón de pecados. Él nos perdona de nuestros pecados, y eso es salvación. Nos perdona de nuestros pecados pasados cuando llegamos a Cristo. También nos perdona de los pecados presentes, pero también podríamos decir que el Señor nos está perdonando de pecado futuro. La sangre del Señor es poderosa y es el primer paso para vencer a la serpiente. El segundo paso, dice el versículo 11, con que ellos lo vencieron, es la palabra del testimonio de ellos. Y como esta enseñanza, para comenzar, es muy general, no vamos a ir a los versículos específicos. Vamos a volver aquí un poco y tocar algunos versículos, pero para hacer un preámbulo, para que entendamos de qué estamos hablando, cuando habla de la palabra del testimonio de ellos, está hablando... Esa es una referencia muy propicia de lo que sucedió en el inicio, en Hechos 2. En Hechos 2 sabemos que cuando el Espíritu Santo viene y dice: y me seréis testigos, es la misma palabra. Porque el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, entonces eso nos hace ser testigos, mártires, hombres capaces de poder hablar la palabra del Señor, de ejercer el ministerio que el Señor nos ha dejado. Y esto es importante, es el segundo paso en todo cristiano. Después que un cristiano conoce la sangre de Jesucristo, el perdón de pecados, y aprende a utilizarla, entonces encontramos nosotros
que el segundo paso es que el hombre sea lleno del Espíritu y que a través de esa llenura del Espíritu el hombre se convierta en un testigo de Jesucristo. Ahora, estos son pasos también no solamente generales, sino que vamos a ver que son proféticos, ya lo vamos a estar viendo. Pero el tercer paso por el cual es vencido es porque estos llegaron a un punto donde menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Llegaron a un punto donde fueron capaces ellos aún de ofrendar sus vidas por causa de Jesucristo, la palabra, la voluntad del Señor. Entonces, esto es un esquema general de la batalla y la forma en la que podemos vencer la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que es también el dragón. Ahora, fruto de esto, leamos el versículo número 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y está hablando de hombres que por haber llegado a esta dimensión se convierten en moradores de los cielos. Hombres muy espirituales, hombres maduros espiritualmente. Pero punto, dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Este es el resultado de esta batalla. También hay un ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiero que observemos aquí que fruto de esta victoria, entonces el diablo, o sea también la serpiente antigua, el dragón, sabe que tiene poco tiempo para actuar. Y entonces él ahora ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto se refiere a un ataque de la serpiente a lo que él llama los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Amén. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero recordar, o quiero que veamos algo interesantísimo. Vamos a ir un poco atrás y vamos a llegar al Apocalipsis capítulo 8. En el capítulo número 8 y el versículo 1 se abre lo que la Biblia llama el séptimo sello. No voy a ver los sellos anteriores, quiero partir de este, porque este sello es el que va a abrir lo que la Escritura llama las 7 trompetas. Desde aquí se empiezan a abrir 7 trompetas. Pero una de estas trompetas, y es en este caso la trompeta número 4, y la encontramos en el versículo 12 en adelante. Quiero que leamos un detalle en el 13. Esta es la 4ª trompeta. Y dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Note, solo para ir viendo la relación que quiero hacer, lo que leímos en 12:12 es: ay de los moradores de la tierra. Y es lo que dice aquí. Hay un ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Es lo mismo. A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, está hablando de la 5ª, la 6ª y la 7ª trompeta. Y quiero que le sigamos, sin entrar en detalles, el camino de estas trompetas. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 9 suena lo que llaman la 5ª trompeta. No voy a ver de qué hablan estas trompetas, porque perderíamos el detalle que quiero enfocar. Pero en el versículo número 12 dice literalmente la Escritura: el primer ay pasó, y he aquí aún vienen 2 ayes más después de esto. Y es lo que se nos había anunciado. Ay de los 3 toques de trompeta que faltan: 5ª, 6ª y 7ª. Aquí nosotros vemos la 5ª trompeta sonar sin ver el contenido de esta 5ª trompeta. Lo que la Biblia dice es que es un primer ay sobre la tierra. Ay sobre la tierra. Bueno, si esto es así, quiere decir que en el versículo 13, que comienza la 6ª trompeta, tiene que abrirse otro ay. Comienza el segundo ay a partir, porque vuelvo a repetir, verso 12, lo voy a volver a leer. El primer ay pasó, es decir, el primer ay está entre el versículo 1 y el versículo 11. A partir del 13 comienza lo que la Biblia llama el segundo ay. Y este ay corre desde aquí por el versículo número
13 abarca el capítulo número 10 completo, y ya van a ver por qué digo esto, hasta el 11, el capítulo 11, porque si vamos al capítulo 11 de este libro y el versículo número 14, dice así la escritura: el segundo ay pasó. Eso quiere decir que el segundo ay estuvo contenido entre lo que podemos decir el capítulo número 9 y el versículo número 13 al capítulo número 11 y versículo número 13. O sea, hasta aquí llega el segundo ay. Y dice, hay una palabra que meten aquí que dice en el versículo 14, anunciando el fin del segundo ay, y dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Por qué dice viene pronto? Porque yo creo que él va a explicarnos el 12, y es la séptima trompeta. Sabemos, la séptima trompeta. En la séptima trompeta ocurre el tercer ay, y empezamos a ver esto del tercer ay, y no volvemos a encontrar una mención tan clara como encontramos aquí en el 14, donde dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Como que se pierde eso y no volvemos a encontrar otra expresión de ese ay, excepto si nosotros leemos lo que ya leímos, 12:12. Aquí está donde nos quedamos, porque en 12:12 vuelve a decir: ay de los moradores de la tierra y del mar. Y es exactamente lo que nos decía para comenzar los ayes. Lo voy a volver a leer en 8:13. Parece ser como un trabalenguas, pero ustedes pueden oír una y otra vez esta enseñanza y van a ver que eso sí concuerda. Y miré, oí a un ángel volar en medio del cielo a gran voz diciendo: ay, ay, ay de los moradores de la tierra a causa de los otros toques, desde la trompeta quinta, sexta y séptima. Entonces la séptima trompeta suena, y en esta séptima trompeta es que nosotros encontramos este versículo 12: ay de los moradores de la tierra, la misma expresión. Entonces, fruto de la victoria que el Señor nos marca, de la victoria que habrá, de la batalla que habrá entre nuevamente la mujer y la serpiente, es que cuando es derrotada la serpiente, entonces aquí ocurre el inicio del tercer ay. Y el tercer ay lo que nos muestra es que el diablo mismo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora vamos a volver al 12. Bueno, estamos en el 12, sigamos leyendo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persigue a la mujer. Hay una persecución. Ahora, bueno, no hemos leído detalladamente todo el 12, pero la iglesia es interesante. Hemos visto que la iglesia es un cuerpo, pero cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo, también entendemos que el cuerpo de Cristo tiene en sí miembros que son más maduros que otros. Yo pienso que no todos los miembros vencerán en este momento a la serpiente, pero que aquí encontramos nuevamente a la serpiente atacando a la mujer, porque acordémonos que hay moradores del cielo, y dice que estos que han vencido de esta forma, dice que en el versículo 12: alegraos, alegraos, hay alegría, hay regocijo por haber echado fuera de sus vidas a la serpiente. Recuerden estas tres armas importantes que hay que aprender a utilizar: la sangre del cordero, la palabra del testimonio, que es fruto de la llenura del Espíritu, de la caminata, la madurez, y tercero, y esto es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 13, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero volviendo al versículo 13, el dragón sigue persiguiendo a la mujer que había, y se le dieron a la mujer recibe las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Y esto tiene un significado maravilloso, pero no lo vamos a tocar. Vamos porque quiero llegar al punto. Dice: y la serpiente arrojó, verso 15, de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón que había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ella? La mujer, la iglesia. Entonces quiero que veamos una similitud entre el versículo 12 y la ira y el tercer ay, y también que se repite aquí en el versículo 17. La palabra que se repite en ambos es ira, ira. O sea, ¿qué estoy diciendo? Ahora vemos nosotros al dragón, la serpiente antigua, levantarse con gran ira. La primera es que sale poco tiempo y se levanta con gran ira contra el mundo, la tierra. Y ahora se está levantando también con gran ira, como lo dice aquí, sobre la mujer. Entonces, el tiempo que le resta es corto y hay un ataque. Vamos a estudiar y ver que el capítulo 13 es un ataque fuerte a estos dos grupos. A la tierra, lo que llaman la tierra, y lo que también aquí se llama la mujer, o sea, la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ya lo vimos, amén. ¿Se acuerdan? Vimos ellos solo tenían este grupo hermoso. Lo que tenían hasta aquí era los que guardan los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, este testimonio, vamos a ver cómo opera y cómo opera el tercer elemento de la victoria: menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Entonces, así termina el capítulo 12. Entonces vemos al dragón lanzando su ira contra las naciones, contra la tierra, y lanzando su ira también contra la mujer, que es claramente, a mi modo de ver, es la iglesia. Eso nos hace llegar a nosotros al capítulo 13, porque es el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es un capítulo muy, pero muy interesante, muy interesante. Haciendo un resumen de este capítulo, lo que encontramos en este capítulo es dos bestias. Lo que llaman la primera bestia y lo que llaman también la otra bestia. O sea, se manifiestan dos bestias. Estas dos bestias es la forma en la que el dragón, la serpiente antigua, desata su ira sobre los dos grupos que vimos, la tierra y también la iglesia. Algo interesante también es que dice el versículo 2 y la última parte. Quiero leer solo la última parte. Y el dragón, quien ya vimos anteriormente que se llena de ira, el dragón dio su poder, su trono y le dio grande autoridad, o sea, a la primera bestia. La primera bestia, independientemente de lo que esto signifique, sabemos que él recibe poder, trono, y la Biblia dice grande autoridad. Dice el versículo 5 también. Quiero ver otro detalle de esta primera bestia. Bueno, pero leamos también, hermanos, leamos también el ataque de esta bestia y hasta dónde llega. Porque dice: vi subir sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Eso es el versículo número 1. Pero también dice aquí, hermanos, el versículo 4, que finalmente logra su propósito con la tierra, porque acuérdense que su ira primero se trata sobre la tierra, los moradores de la tierra y el mar. Por eso es que dice: ve subir del mar. Y adoraron al dragón, dice el verso 4. Finalmente esta bestia hace, y creo que esto no es una cosa natural, esto son figuras, tipos con un significado espiritual. Como lo logre, sabemos que el arma más fuerte del dragón siempre ha sido el engaño, pero lo que sí logra es que adoren al dragón, ¿no? Y eso es interesante. Adoren al dragón. El dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: miren, esta es la expresión del mundo, esto va a ser algo que así va a ocurrir, sea lo que sea esta bestia. Lo que dice es: ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? Hay admiración, y vamos a ver lo que el mundo entero va a correr tras esta bestia. Lo que sea esta bestia, mi propósito en esto no es establecer quién es esta bestia. Pero hay otro detalle más en el versículo número 5. Y acuérdense, la ira se va a dividir en dos. Y quiero adelantarles algo. La razón por la que la ira se divide en dos grupos es la misma razón por la que son enviadas dos bestias. La primera bestia, y ya lo estamos viendo, es enviada a la tierra, al mar con ira, y la ira de él es establecer su reino sobre esta tierra. Es como que si el libro de Apocalipsis tuviera como fin quién establece su reino, o el dragón o Dios mismo. Sabemos que los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Dios. Aleluya, amén. Lo sabemos de antemano, pero aquí vemos la batalla. Miren, Satanás sabía, podemos decirlo así, que no podía engañar a Jesucristo. Sin embargo, le hizo un ataque. Eso lo podemos leer en Mateo 4, Lucas 4, que hizo un ataque directo. La serpiente no va a dejar de atacar, porque en el inicio atacó a la mujer y sabemos que le engañó. Pero ahora la cosa es diferente. Pero a los moradores de la tierra, y esto es interesantísimo, hermanos, porque esta bestia dice que los moradores de la tierra, los reyes, los grandes, se rendirán ante el poder y la autoridad de esta bestia. Y quiero decirles algo, miren, las únicas armas, y por eso estoy dando esta enseñanza, que nos van a servir para enfrentar esta bestia, la tiene el pueblo de Dios. Así sean los hombres más brillantes, los más inteligentes, los hombres de ciencia, sin menospreciar el esfuerzo que se ha hecho por su ciencia, su conocimiento, porque ha sido útil a este mundo también. Creo que la respuesta está en el capítulo 12, la iglesia. Es la única que va a poder enfrentar, y el propósito de la serpiente sigue siendo siempre la mujer. Destruir a la mujer, porque la mujer es la única que puede hacerle frente. Amén. No hay otro. La iglesia es la única, vamos a llamarla así, entidad sobre la tierra que podrá hacerle frente, porque el engaño será en sobremanera grande. Pero el verso 5 vemos el ataque, vamos a ver también el ataque de la primera bestia sobre este mundo, y también sobre la mujer. ¿Por qué digo yo eso? Porque dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas. Estas grandes cosas dice que son también blasfemias. La blasfemia solo puede ser algo contra Dios. Y se le dio también autoridad. Miren qué interesante esto, para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea, ese es el propósito. Está atacando a su oponente más capaz de destruirla, Dios y su pueblo, para blasfemar de su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? La Biblia dice que el Señor tiene más de 500 nombres, y cada nombre de Dios refleja su carácter. Él tratará de desvirtuar a Dios, de hacer borrar, como lo ha tratado de hacer a través de todas las edades, borrar el nombre de Dios del gobierno, de la educación, de la sociedad. Y los hombres, muchos han cedido a esto, porque el trabajo de la serpiente no en balde dice que era, en Génesis dice que era el más astuto de todos los animales del campo, porque su trabajo ha venido, no va a comenzar, su trabajo ha venido caminando por todo este tiempo, y ha logrado muchas cosas: borrar de la faz de la tierra el nombre de Dios. Decir que, por ejemplo, uno de los nombres del Señor, hermanos, sabemos que Dios es misericordioso y es santo también. Él va a tratar de desvirtuar toda santidad, todo nombre de Dios. Y también dice que se le permitió en blasfemias, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Es donde Él mora, y la morada de Dios indiscutiblemente es la iglesia. Él mora en medio de su pueblo. Entonces va a haber un ataque contra la iglesia, desvirtuando la iglesia, tratando de aniquilar a la iglesia y de los que moran en el cielo. Ya vimos este calificativo, ¿Recuerdan? Los moradores del cielo son aquellos que, alegrados los moradores del cielo, porque los moradores del cielo son los que espiritualmente lo han derrotado y han sacado la influencia de esta serpiente de su vida. Ya no hay influencia, ya su vida está completamente rendida a los pies del Señor. Pero falta el tercer paso todavía: menospreciar sus vidas hasta la muerte. Y sigamos leyéndolo.
Dice, se le permitió hacer, y dice también el verso 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También dice que se le dio autoridad sobre todo, y miren cómo va en ascenso, en ascenso el avance, sobre toda tribu. Tribus son grupos pequeños. Sobre todo pueblos, son grupos más grandes que una tribu. Sobre toda lengua, ya eso podría abarcar hasta un continente entero. La lengua hispana, por ejemplo, la lengua hispana se habla en muchos lugares de la tierra, son grandes extensiones, lenguas y naciones. O sea, es una influencia, un ataque en todo el mundo. Es lo que veo yo. Pero el versículo número 8 nos dice algo interesantísimo. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Recuerdan, la ira de la serpiente viene sobre los moradores de la tierra, y ahora esa es su ira, ganarlos, establecer su reino en la tierra. Y todos los moradores de la tierra la adoran. Y cuando dice todos, ¿cuántos son todos? Todos son todos. Todos son todos. Pero hay una cosa interesante aquí. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todos la adoran, excepto un grupo. Ese grupo se llama la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque aquellos que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida son la iglesia. Y veamos algunas referencias a esto. El libro de la vida, en el libro de la vida están escritos los nombres de aquellos que tienen vida en Cristo, aquellos que han recibido la vida del Cordero. Y esto lo corrobora Filipenses 4:3. Quiero leerlo rápidamente. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron conmigo, junto conmigo en el evangelio, guerreros, combatientes, que les ayude. Dice, con Clemente, aquí está un hombre llamado Clemente, también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces el libro de la vida contiene los nombres de los guerreros, de los hombres de Dios, de los que han nacido de nuevo, de aquellos que tienen la vida de Cristo. Veamos otro detalle en Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 5. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y miren qué interesante, y no borraré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es donde están todos aquellos que han recibido la cobertura, la vida de Cristo. Quiero que veamos, y hay por lo menos 4 versículos más, pero quiero que vayamos finalmente al capítulo 20 de Apocalipsis. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo número 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es claro para mí que estar inscrito en el libro de la vida es fundamental. Amén. El libro de la vida es donde contiene los nombres de los hombres que han recibido a Cristo. En pocas palabras, es la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que los únicos que no adoraron a la primera bestia fueron la iglesia. La iglesia. Todos aquellos cuyos nombres hoy están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Pero sigue diciendo. Y este versículo, los siguientes 2 versículos que voy a leer, para mí me causaron tanta controversia. Yo decía, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Pero de veras, por años lo leía y no significaba. Quiero darles lo que probablemente puede ser podríamos decir una paráfrasis de este, sobre todo el versículo 10. Pero leámoslo, desde el 9 dice, lo primero que dice es, si alguno tiene oídos, oiga. Y el único que puede tener oídos, ¿quién es? Los hermanos, el pueblo de Dios, ¿sí o no? Los únicos que tienen oído para oír son los hombres de Dios, la iglesia. Tal vez no todos, pero sí, al que tiene oídos para oír, oiga. Y dice, así dice la escritura. Lo voy a leer como es y luego voy a leerlo lo que podría considerarse a mi criterio una posibilidad, una paráfrasis de este verso. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Punto. Luego leo lo que sigue porque es el centro de este mensaje. Lo que yo creo que dice es lo siguiente. Si algún hermano es llevado
en cautividad, y la palabra cautividad en el griego también traduce cárceles. Si alguno es llevado a la cárcel, ¿y por qué va a ser llevado a la cárcel? Por supuesto, el contexto es que no adoraron a la primera bestia. Va a haber una resistencia de la iglesia ante la primera bestia, y los que no adoren a la bestia, lo que dice aquí es que serán llevados en cautividad. Cautividad en el griego significa cárcel. Cárcel es lo que significa. Y también dice otra cosa: y si alguno muere, y algunos hermanos también, estoy ya en la paráfrasis, si algún hermano muere a espada, morirá a espada. O sea, Abraham creo que está hablando de aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, y le presentan una oposición a la bestia de alguna forma que no entiendo cómo va a ser, pero la iglesia va a ser perseguida, irá a cautividad, a cárceles, y muchos experimentarán también espada, y espada es muerte. Espada es muerte. Por eso es que les digo que el último paso de los seres moradores de los cielos será mostrarle al Señor que serán capaces de dar su vida, menospreciar su vida hasta la muerte. Hay un versículo que hay un texto que quisiera traer a referencia en este momento, y está en los sellos. Vamos a ir por un momento al capítulo 6 del Apocalipsis. Quiero que vean algo interesante ahí en el capítulo 6. En el capítulo 6 ya estamos viendo, ya llegamos al punto donde creo yo que lo que dice es que algunos de la iglesia serán llevados a cárceles, algunos otros experimentarán espada, muerte. Pero quiero que vayan al capítulo 6 de Apocalipsis y que hagamos referencia a los sellos. Aquí hay un sello muy interesante, y dice el versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, oigan lo que dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Recuerdan esta expresión? ¿Sí o no? Y dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y aquí viene la respuesta de los cielos. Y se les dieron, dice, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Interesante, ¿no? Hasta que se complete el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Es un sello interesante, ¿sí o no? O sea, es como que si los santos de la antigüedad que han muerto por causa de la vida que estaban llevando, hermanos, dijeran: Señor, es tiempo. O sea, están clamando por justicia. Y se les dice: un momento, esperen, se les viste de vestiduras blancas. Sí, es un término interesante que me gustaría estudiarlo, pero no hay tiempo. Pero a ellos se les dan vestiduras blancas y se les dice que esperen hasta que se complete el número de los consiervos. Creo que aquí, a partir de lo que ya vimos, el 13 y el versículo número 10, es que empieza a completarse este número. Porque la iglesia va a tener la oportunidad de vivir la última etapa, menospreciar sus vidas hasta la muerte, por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, por causa de la vida del Señor. Ahora, quiero leer la última frase del versículo 10, porque aquí se va a centrar el título de este mensaje. Dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Es obvio, ya habiendo visto todo el contexto y tratando de explicárselo, creo que este momento es donde empieza la prueba tremenda. La prueba tremenda es donde los hijos de Dios tendrán que tener dos cosas importantes: paciencia y fe. Aleluya, aleluya. Paciencia para poder esperar este tiempo. Paciencia porque lo mismo que se les dijo, se les dio vestidura. Esperen. Paciencia porque estamos por atravesar en este tiempo, en el tiempo del fin, los tiempos más
preciosos también sobre la tierra, pero también más estrechos para la iglesia. Aquí viene la gran prueba y quiero adelantarles, esa es la razón de la segunda bestia. Ya lo vamos a ver, la Biblia lo dice claramente. Pero dos palabras que deben guardar en sus corazones y las cuales debemos de ejercitar más que nunca: paciencia y fe. Quiero leerles 2 Tesalonicenses 1:4. Vamos a 2 Tesalonicenses 1:4. En el contexto de estas dos palabras, paciencia y fe, la Biblia las menciona varias veces, pero esta parte me gusta mucho y dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe. Aquí están las dos palabras: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aleluya. ¿Sí o no? La fe y la paciencia son necesarias para poder enfrentar, no solo en el tiempo del fin, sino que en todo tiempo donde exista persecución y tribulación para la iglesia, vamos a necesitar tener fe y paciencia. Aleluya. Es mi oración, hermanos, y lo que voy a hacer de aquí para allá es mostrarles la razón por la que tenemos que tener fe y paciencia. Saber esperar. Va a ser un tiempo estrecho, porque la ira del dragón se estará vertiendo sobre los dos grandes enemigos: el mundo, la tierra, y la iglesia, la mujer. Ya vimos que la primera parte del 13 es la ira del dragón sobre la tierra, las naciones. Entonces yo me preguntaba, cuando yo estudiaba esto, ¿por qué tendría que surgir una segunda bestia? ¿Por qué tendría que surgir una segunda bestia? Y empecé a ver, a estudiar, a analizar esta segunda bestia, y llegué a una conclusión que quiero compartirles. ¿Por qué es que surge una segunda bestia? Bueno, para entender esto, lo primero que hay que recordar es que los únicos que no adoraron a la primera bestia fueron aquellos hombres cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. De ahí todas las naciones van a correr tras ese sistema, gobierno, persona. Pero aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, estamos viendo que le van a mostrar resistencia, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces después, dice el verso 11, vi otra bestia que subía de la tierra. Y miren esta bestia que es bastante curiosa, porque esta bestia dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y quiero darles dos referencias bíblicas de esto. Esta segunda bestia en el Apocalipsis 19:20, y luego vamos a ir ahí, solo lo voy a mencionar ahorita, es llamado también el falso profeta. Interesante, ¿no? ¿A quién le interesa la palabra el concepto de profeta? ¿Al mundo? No. El concepto de profeta le interesa a la iglesia. La iglesia es la que ha ambulado por el concepto del profeta, la profecía, y el Señor nos hace varias advertencias. Ahora, este falso profeta o esta segunda bestia tiene cosas interesantísimas. La primera es que dice que parece un cordero, quitándole pero habla como dragón. Entonces es un cordero, es un dragón con piel de cordero. Ahora, hay una referencia aquí en la escritura que quisiera leerles. En Mateo 7 y versículo 15. Creo que por esta razón el Señor escribió o habló estas palabras en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Fíjense qué tremendo. Vuelve a repetir la misma palabra, la misma expresión de la segunda bestia que está en Mateo 19:20. Así es llamado el falso profeta. Guardaos, yo voy a ponerlo así, miren. Guardaos del falso profeta, que viene a vosotros vestido de oveja o cordero, pero por dentro es un león rapaz, un lobo rapaz. Por esa razón el Señor escribió eso, porque es uno de los lugares donde se habla de este falso profeta.
falso profeta va a venir. ¿A quién? Falso profeta va a ser enviado a la iglesia, que son los únicos que manejamos el concepto de profecía. Y nos advierte el Señor, porque si los que tienen su nombre en el libro de la vida no la adoran, entonces el ataque ahorita viene contra la mujer, contra aquellos hombres que han sido fieles, que están buscando al Señor. Y este ataque es el que yo llamo, le he dado un nombre, no sé si es propicio, pero lo digo, el ataque mortal, el golpe mortal. Aquí es donde vamos a tener que experimentar lo que la Escritura llama, hermanos, o lo que vimos, la tercera razón por la que se vence al enemigo, y es porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Obviamente no es un requisito aislado, sino que el primero, la sangre; el segundo, ser testigos de Jesucristo por la llenura y la preparación del Espíritu Santo; pero tercero, y creo que eso se va a manifestar en el tiempo del fin, es el hecho de que vamos a tener que experimentar una persecución tan terrible que podría llevarnos a la muerte. Ya lo vimos. Pero este profeta, este falso profeta o segunda bestia, que parece un cordero pero habla como dragón, dice el versículo número 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Obviamente el ataque es a la iglesia, pero también a la tierra. Acuérdense que el tercer ay nos habla de un ataque, un ataque a los moradores de la tierra, cuya herida mortal fue sanada. También hace, y ahora verso 13, me gusta, leámoslo cuidadosamente, porque de este verso quiero hacer referencia. También hace, miren lo que hace grandes señales. Señales es plural, no es singular, es plural, señales. De tal manera, resalta una de estas señales, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. Quiero leerles una porción de la Biblia que hace alusión a un hombre que hace señales y que engañará a muchos también. Y eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo número, voy a leer desde el 3, aunque la esencia básicamente está en el 9, pero quiero leer todo esto porque quiero hacer la presentación. Este falso profeta dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste lo que llaman aquí el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Recuerdan eso? Amén, recordamos eso, lo leímos anteriormente. Tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora verso 8 de 2 Tesalonicenses 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás o la serpiente o el dragón, ¿sí o no? Y viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es lo que nos dice aquí, prodigios mentirosos. Y dice el verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron un amor de la verdad para ser salvos. Oh Señor, ayúdanos. Y todo este ambiente ha sido cuidadosamente preparado por ese astuto, ¿no? Porque sabemos que hoy en día conocemos a un hombre de fe por los milagros que lo acompañan, y me encantan los milagros que vienen del Señor, y creo que en este tiempo se manifestarán. Lo vamos a necesitar y ya veremos por qué. Pero parece que la iglesia ha corrido demasiado en pos de señales y milagros y ha olvidado otras cosas que son importantes. Yo creo que era necesario hacer esto, ver las cosas importantes como la fe, la paciencia, el carácter y también los milagros. Pero hemos enfatizado los milagros, y creo que esto, a mi modo de ver, podría ser hasta un campo fértil para el engaño. Porque esta bestia hace eso y hace que todo mundo corra en pos de él. Pero el centro de lo que llamo yo el golpe mortal
lo vamos a encontrar aquí en el versículo número 16. Porque aquí sí bueno, si es como aquí dice, o es de otra forma. Si esto es una sombra, no lo sé, pero me cuesta espiritualizar esto. Y leámoslo literalmente, porque esto es un golpe mortal y que, miren, tal vez no todos han experimentado esta situación, pero hoy con esta pandemia del coronavirus estamos viendo que esto se está comenzando a levantar fuertemente. Y ya lo voy a leer para que sepan de qué estoy hablando. Y hacía que todos los moradores, no dice moradores, y hacía que a todos, pequeños, grandes, miren qué interesante, ricos, pobres, libres y esclavos. ¿Cuánto abarca eso? Eso abarca, como decimos en Colombia, es una gallada. Eso es una gallada grande. Se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y el verso 17, y que ninguno, sin excepción, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca y el número de la bestia o el número de su nombre. Le llamo el golpe mortal, ¿por qué, hermanos? Miren, leerlo, pero imaginémoslo. ¿Qué es comprar y vender? Comprar y vender en la vida. Miren, en este tiempo hemos visto eso de la cuarentena. El hambre ha empezado a apretar y obviamente siempre estas medidas apretan a los más pobres. Y la gente ha tenido que salir, hay actos vandálicos, saqueos, y que se pueden aumentar si esto continúa. Y eso es incontrolable. Yo vivo en un lugar bastante, puedo decir, bueno y seguro, pero me causó gran impresión que 2 apartamentos que están abajo el mío, ayer, no sé si ayer o antier, los ladrones se metieron y robaron. Pero es una unidad cerrada, tiene vigilancia, tiene cámaras, pero tal es la necesidad y tal es la presión, porque comprar y vender es la vida. El instinto de conservación de la vida nos hace conservarnos, necesitamos comer para vivir. ¿Y qué pasa si la única forma de comer es que esta marca esté en nosotros? Si es física, no lo sé. Si es espiritual, no lo sé. Pero sí nos muestra esto, que habla una restricción tremenda. Es un ataque principalmente para la iglesia, aquellos que no han adorado a la bestia, aquellos que ni siquiera se dieron a las señales, aquellos que se sostuvieron. Ahora viene una presión más fuerte y te dicen: no podrás comprar ni vender a menos que tengan esa marca. Yo puedo pensar en los hijos pequeños y no quiero dramatizar este momento, porque lo que quiero decirles en este momento también, y es lo que voy a seguir compartiendo, es qué importante va a ser para nosotros la fe y la paciencia. Amén. Esto no es una cuestión que sí, la fe. No, hermanos, es urgente que nosotros nos fortalezcamos en la fe y que aprendamos la paciencia a esperar en el Señor. Aleluya. Porque el hombre que espera en Dios, Dios lo socorre, Dios lo ayuda. Aleluya. Hay una cantidad de textos hablando de la paciencia, los que esperan en Jehová, esperar en el Señor. Pero en este tiempo ya va a ser una realidad. Nuestras vidas físicas van a depender de la fe y de que podamos esperar, y la paciencia. Entonces quiero mostrarles también cómo esta verdad corre desde aquí hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Hasta el capítulo 20 sigue siendo el centro, porque esta es la presión más fuerte, la marca y el número de la bestia. Obviamente hay que resistirla, y esta es la culminación de la ira del dragón. La ira del dragón y la extensión de su reino en esta tierra llegará al punto de decir: si o eres de mi reino o mueres. Por eso
Vamos a hacer carne aquel verso que dice, aquella parte que ya leímos donde dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién logrará eso? No se trata de hombres fuertes, no se trata de decir, a mí no me marca, yo no voy a permitir la marca, yo voy a escapar de la marca, yo me voy a esconder. No, tocará a todo cristiano. Porque antes de menospreciar la vida también nos está hablando de otro detalle. Fueron testigos, la palabra del testimonio de ellos. Y eso creo que va a ser otra cosa interesante, porque en medio de esta situación, y ya lo vamos a ver porque es algo hermosísimo también, habrán hombres que salgan y testifiquen de Jesucristo. Porque siempre el fruto de toda tribulación, por lo más difícil que sea, siempre será que haya un pueblo que se levante y recoja la cosecha. Bueno, sigamos en este contexto. Quiero mostrarles definitivamente esta verdad del la marca y el número de la bestia, cómo va a permanecer a lo largo de toda la escritura. Ya lo leímos aquí en el 13 y el versículo 16 al 18. Ninguno va a poder comprar y vender si no tiene la marca y el número de la bestia y el número de su nombre. Es físico, no sé. Pero lo que sí sé es que es la expresión máxima de la ira de la serpiente. En realidad, de la ira del dragón. Es la expresión máxima sobre la iglesia, donde nuestra vida va a depender. La vida o la muerte vamos a estar en las manos de Dios. Sabemos, amados, que en Dios podemos confiar y que la fe nuestra sea lo suficientemente fuerte para poder esperar esta salvación de Jehová. Ahora, quiero que leamos el capítulo 14 y el versículo número 9, porque vamos a ver esta verdad desde el 14, el 15, el 16, el 19 y el 20. Vamos a ver que esto es el meollo de lo que viene. De aquí para allá, todo va a ser eso. El tercer ahí. 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Fíjense, si alguno de ustedes adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¡Ja! Miren, esto aquí me dejó sin opción, porque o cedemos a la ira del dragón o enfrentamos la ira del Cordero. Amén. ¿Logran captar eso? Es exactamente lo que nos quiere decir el capítulo 14. Es el siguiente capítulo. Por el tiempo no lo voy a estudiar todo, pero porque quiero ver esta verdad a lo largo de toda la escritura. El número y la marca de la bestia. Adorar a la bestia. ¿Cómo será eso? No puedo describirlo, pero nuestras vidas van a depender de eso. O enfrentamos la ira del dragón o la ira de Dios vaciada en el cáliz, la beberemos pura. Yo prefiero enfrentar la ira del dragón y no la ira de nuestro Dios. Al respecto nos dice Mateo 10 y el versículo número 27. Vamos a ir rápidamente. Y leamos desde el 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Ese no es Satanás. Satanás puede tocar nuestra alma, matar nuestro cuerpo, matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la puede tocar, porque nuestra alma le pertenece al Señor. Pero el Señor sí puede destruir nuestro cuerpo y destruir también nuestra alma y enviarla al infierno. Es lo que acabamos de leer, ¿sí o no? Lo que acabamos de leer. Y sigue diciendo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? 2 pajaritos que no valen nada. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo.
por más insignificantes que seamos, si somos hijos de Dios, estamos en los planes de Dios, estamos en el corazón de Dios. Aleluya. Sigue diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cuántos cabellos tengo? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y dice el verso 32, vean que esto fue escrito por esta razón, lo que hemos leído en el 13. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremendo, ¿no? Es la razón de este versículo, de esta porción de la Escritura. Él sabía el tiempo que venía, Él sabía lo que viene, Él sabe lo que vamos a enfrentar. Hermanos, pero volviendo a esto, o enfrentamos la ira del dragón, o enfrentamos la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero quiero que sigamos leyendo algo interesantísimo, porque a medida que avanza, vamos viendo aquellos, quizás algunos se van a quedar, pero otros van a salir adelante, otros van a tener la fuerza para enfrentar esta situación. Y el verso 15 es muy importante, el capítulo 15 y el versículo número 2. Dice, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Esto es alegórico, pero lo que estamos viendo es el mar. Siempre estoy hablando de las multitudes, pero las multitudes es como si en la tierra va a haber un fuego terrible sobre esta tierra. Pero hay otra visión, dice, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Vuelve a la misma verdad, ¿sí o no? Vuelve a la misma verdad. Pero aquí hay una figura del mundo en llamas. El mundo en llamas. Pero por otro lado vemos los que no permitieron esta marca, que tuvieron victoria sobre esto, y dice que están en pie sobre el mar de vidrio. Y es interesante la figura con las arpas de Dios. Aleluya. Alabanza, música. Esto es música. Y el siguiente verso es alabanza. Y cantaban un cántico. El tabernáculo de David y la alabanza. Miren, estos días tiene que cobrar una realidad tremenda para nosotros. Y mucho cuidado con la música que oímos, mucho cuidado con lo que cantamos. Seamos cuidadosos, porque quiero cantar los cantos que al Señor le agradan, y quiero estar en este grupo, porque de eso también va a depender la victoria. Son verdades que están ahí intrínsecas, que no las vamos a analizar, pero están metidas ahí en esto. Pero quiero solo llamar la atención a ustedes a una expresioncita: en pie. Esta palabra, en pie, es una palabra, expresión griega, que puede mencionarse de esta forma: istomai. Istomai. Y esta palabra, entre otras cosas, puede traducirse establecerse con autoridad. O sea, los hombres están en pie, establecidos en autoridad, porque vencieron la marca y el número de la bestia. Aleluya. Porque no adoraron a la bestia, sino que permanecieron fieles al Señor. Y a estas alturas ellos han visto la mano de Dios obrar, la provisión gloriosa del Señor, llevándonos, quizás si es natural lo que vimos al final del 13, provisión, comida. O sea, el Señor alimentando a su pueblo, el Señor llevando provisión, el Señor guardándonos, el Señor librándonos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero están en pie. Y quiero leer este cántico bien lindo que ellos cantan, porque el verso 3 dice: cantaban el cántico de Moisés, dice. Moisés. El Apocalipsis 11 dice que los dos testigos dicen que esos hieren la tierra con cuantas plagas quieren, y eso lo hizo Moisés, y hacen descender fuego del cielo, lo hizo Elías. Y curiosamente cantan el cántico de Moisés, siervo del Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cuánto podemos decir amén? Que sus caminos son justos y verdaderos. Los caminos de Dios en los que Él quiere que caminemos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¡Qué belleza! Te tememos más a ti. Tememos más, Señor, tu ira que la ira del dragón o cuantos dragones vengan.
y glorificamos tu nombre, Señor, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Y los juicios del Señor, la ira de Dios empieza a caer a partir del capítulo 16. Pero sigamos leyendo. Ya leímos 15, ahora quiero que leamos 16. Aquí están los juicios cayendo ya. En el 16:2 dice: fue el primero y derramó su copa, la copa de la ira, sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Acuérdense que la ira del dragón vino sobre ¿quién? Sobre la tierra, y toda la tierra lo adoró. Entonces el Señor todavía misericordiosamente, y algo interesante en los juicios, luego se los digo, quiero terminar de leer. Los hombres, vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los mismos dos conceptos del 3. Esa va a ser la batalla final. Demostrar que que el Señor y nosotros nos ha llevado a un punto donde somos o tenemos la capacidad de aún ofrendar nuestras vidas hasta la muerte. Y adoraron a su imagen. Estos juicios, algo que me parece tan interesante, hermanos, en este capítulo, y es el 16, que hasta ese momento cuando él derrama las copas de la ira, él buscaba arrepentimiento de los hombres. Interesante, ¿no? Él buscaba arrepentimiento y no se arrepintieron, dice. Quizás algunos sí se arrepintieron, pero los juicios de Dios siempre son con misericordia, porque lo que Dios quiere es que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Aleluya. Ahora leamos nosotros el capítulo 19 y el versículo 20. La mención, porque estoy viendo la mención de la marca, el número de la bestia y la adoración a la bestia, 1. Y la bestia fue apresada, dice, y con ella el falso profeta. Ahora es llamado el falso profeta. Aquí está, ya no es la segunda bestia, sino el falso profeta, que había hecho delante de ellos señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Exacto, es 13. O sea, por eso les dije, es el falso profeta, más adelante llamado. Es el falso profeta. Dice: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, lo leí solo por ver las referencias y cuál es el fin también de las bestias. El lago de fuego. El lago de fuego. Y también todos aquellos que siguieron a la bestia hasta el final también enfrentarán la misma situación. Y el capítulo 20 y el versículo 4, les dije que esta verdad llegaba hasta el 20. Y dice: y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Se acuerdan lo que vimos? Esperen un poco de tiempo para que se complete el número de sus consiervos. Un hombre decapitado sin cabeza es porque ha muerto. Y murieron a causa del testimonio de Jesús. Aleluya, ¿recuerdan? Testigos de Jesucristo. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y murieron, obviamente. Y murieron. O sea, el tiempo este es el tiempo en el que muchos ofrendarán aún su vida, pero preferirán temerle más a Dios que a los hombres. Que el Señor nos dé esa gracia, amados. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos lleve a esa dimensión, porque esto no es natural, no tiene que ver con sabiduría, inteligencia natural, sin menospreciar los hombres sabios o inteligentes de este mundo. Esto se trata de hijos de Dios que tienen la vida de Dios por dentro. Es la única cosa que resistirá. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y finalmente dice, punto y coma, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Como conclusión de este mensaje,
Puedo decirles, hermanos, que hay dos, y lo he dicho por toda la enseñanza, pero quiero concluir diciéndoles que habrán dos manifestaciones de ira. La ira del dragón, de la cual la Biblia nos muestra que hay una forma de escapar. Amén. Por la fe y la paciencia. O enfrentaremos la ira de Dios, de la cual no hay forma de escapar. No sé, yo creo que lo más importante en este tiempo, hoy para nosotros, es la preparación. Una de las figuras claras del tiempo del fin para mí es Noé. Y Mateo 24 nos habla que la venida del Señor será como en los días de Noé también, donde los hombres estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No obstante, Noé había estado haciendo algo diferente, y es preparando un arca en la cual salvarse. La palabra repetitiva en el tiempo del fin en mi corazón es la palabra iglesia, prepárate. Iglesia, prepárate. Tal vez tú eres de uno de aquellos que solo ha conocido la sangre de Jesús y experimentas lo lindo que es el perdón de pecados, y nada más maravilloso que eso también. Pero la Biblia muestra dos pasos más, y el segundo es la palabra, el testimonio de Dios, ser mártires. Llegar al punto donde, no por el tiempo no lo vimos, pero en el 14 también ocurre la gran cosecha. Habrá un gran avivamiento. Los hombres de Dios saldrán con valor predicando la palabra, llevando el mensaje de salvación a un mundo que está adorando a la bestia. Pero muchos quizás en ese tiempo también morirán. Otros lograrán resultados tremendos llevando la palabra de Dios y viendo salvos. Ahí es el segundo paso. Pero el tercero es aprender, hermanos, en convicciones, por la fe. Llegar el momento donde si toca aún morir, quizás hasta de hambre, porque en realidad las promesas de Dios no son, y no quiero que me malentiendan, pero Él no está obligado a cumplirlo. Y disculpen, no sé si voy a traer confusión en algunos. Es por su misericordia que lo hace. Él solo lo hace por su misericordia. Eso quiere decir que debemos humillarnos a pedirle al Señor que, Señor, que yo para ese tiempo esté preparado, porque si no estoy preparado y mi vida es tal vez floja, ¿verdad? Fácilmente corro en pos de las cosas de este mundo, fácilmente mi fe es trastornada y de repente ya ni creo en el Señor, sino que empiezo a hacer cosas vergonzosas, inicuas. Si estás en esa situación, creo que queremos tener un tiempo de oración y búsqueda del Señor, porque el único que pudo preparar el arca pues fue Noé, por supuesto, pero el Señor le dio una palabra de advertencia: prepárate, porque la venida del Señor está a la puerta. Este coronavirus nos deja algunas lecciones. Una lección personal que me deja es que las cosas pueden cambiar en minutos. Miren, en días la vida de todos cambió. En minutos la vida de todos cambió. Y en cuestión de horas se daban órdenes diferentes y teníamos que estar adaptándonos a las nuevas órdenes. ¿Cómo? Y no era de hablar de una persona, sino de las masas. Aprendí también que las masas pueden ser manipulables. El hombre puede manipular las masas fácilmente. Nos deja lecciones esta pandemia. No sabemos cuándo puede venir, cuándo puede ser la venida del Señor. Tenemos
señales de las cuales no vamos a hablar, pero sí creo que debemos de estar preparados. Señor, por favor, demóranos. Una de las lecciones también hermosas es después de Mateo 24, el siguiente capítulo, el 25, comienza con la parábola de las 10 vírgenes y 24 termina también con la parábola del mayordomo que dijo: mi señor tarde en venir, y empezó a comer y a beber con los borrachos, a disipar su vida espiritual. Mateo 25 y la parábola de las 10 vírgenes nos muestra cómo hubieron vírgenes insensatas que se conformaron con un poco de aceite nada más. No es que no lo tuvieran, pero no fue suficiente. En cambio hubieron unas vírgenes prudentes que se apercibieron y almacenaron la doble porción del Espíritu. En este tiempo creo que es lo que deberíamos de estar haciendo. Si no, es muy posible que lo lamentemos. Que lo lamentemos. Ayúdanos, Cristo Jesús, en este maravilloso tiempo, que podamos ser fieles a ti, Señor. Me gustaría que oráramos, que cantáramos ese canto que comenzamos cantando: purifícanos, oh Dios. A los hijos de Leví, limpia para ti. Si estás en la comodidad de tu hogar y tienes a bien ponerte en pie, porque también puedes hacerlo sentadito, pero sí el corazón de pie ante el Señor. Y mientras oímos al órgano tocar, creo que meditemos: ¿estaré yo preparado para esto? ¿Habré visto con liviandad este tiempo? Oh Señor, ayúdanos, que estemos preparados, y los líderes que me escuchan también recibir la gracia para preparar a sus rebaños, a las personas sobre las cuales tienen responsabilidad. Señor, gracias. Aleluya. Cierra tus ojos y medita, y cada quien debe decir: estaré yo preparado para esto. Esta no es una presión cualquiera. No es una presión cualquiera, es la presión más fuerte que vendrá sobre la iglesia, pero habrá gracia. Quiero que medites en estas dos cosas: fe y paciencia. Fuera
precioso.
Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para entrar a tu presencia
Señor, una vez más queremos levantar, Señor, las naciones donde el virus ha salido de control, Señor. Nuestros hermanos en Nueva Jersey, Señor. Nuestros hermanos, Señor, en Nueva York, Señor. Acuérdate de nuestros hermanos en Guayaquil, Señor, Ecuador. Oh, toma control, Señor. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de Guayaquil, Señor. Ten misericordia de los Estados Unidos, Señor. De España, de Francia. Encuéntralos, Señor. Encuentra las naciones, Señor. Que nos volvamos a ti, Señor precioso. Y oramos por los médicos, Señor, las enfermeras, Dios precioso. Acuérdate del personal sanitario, Señor. De los que, Señor, hermanos, en sus negocios, para que sostengas la economía, Señor, para que haya luz en la casa de los hebreos, Señor. Oh, Cristo, auxílianos, auxilia a las iglesias, Señor. Ayuda a las iglesias que puedan permanecer, Señor precioso. Oh, Cristo Jesús, ayúdanos y visítanos, Señor. Visita tu iglesia, prepara a nuestros hijos, prepara la iglesia, Señor. Oh, Cristo precioso, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya, precioso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu presencia esté en los hogares, Señor. Que puedan haber testimonios de vida, Señor. Pero milagros de los cielos, Señor. En este tiempo donde las tinieblas de enfermedad cubren la tierra, la luz de la sanidad, Señor, pueda venir, Dios. Te suplico que aplaques, Señor, que aplaques el virus, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Oh, Cristo precioso. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Oh, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por Ministerio Hebrón, Señor. Por sus líderes, pastores, Señor. Por la Junta Internacional, Señor. Levantamos delante de ti los pastores, líderes, ovejas de Ministerio Hebrón y de tu iglesia, Señor. Ten misericordia, Señor. Que haya luz en la casa de los hebreos, Señor. Oh, Cristo Jesús. Que nuestros hogares se conviertan en Gosén, Señor. En Gosén, Señor. Y que la sangre tuya esté aplicada en las puertas de los hogares de nuestros amados hermanos, Señor. Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y continuemos memorizando las escrituras con nuestros hijos en casa.
buscando al Señor tal vez un poco más de el continuo en la mañana y en la tarde, leyendo su palabra, deseando escuchar su voz, creciendo en la paciencia, y tal vez es un tiempo hasta para eso, y en la fe del Hijo de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias.